Abren las puertas al rancho Izaguirre. Familias y activistas ingresaron al lugar con esperanza, pero sus reacciones no fueron las que el gobierno esperaba. Esto va para los envidiosos que algún día mi mentieron. Comienzan las cancelaciones de los conciertos de Gerardo Ortiz tras declararse culpable por vínculos con el narcotráfico. Aeropuertos y vías de tránsito en la Ciudad de México terminan completamente paralizadas tras manifestaciones en la capital. Estoy preocupada porque llevo más de 5 días que no sé. Salen a la luz los nombres de los venezolanos deportados hacia El Salvador y sus familiares acusan al gobierno de negligencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Noticias 24 Horas. Les saluda Abel Álvarez y desde ya le anuncio que más adelante tendremos un reportaje sobre la primera visita por los medios al rancho Izaguirre. Pero iniciamos con la nueva información del escándalo que rodea al cantante del regional mexicano Gerardo Ortiz. La Feria de Puebla en México, por cierto, canceló el concierto que el cantante tenía agendado para el 11 de mayo. En el comunicado, los organizadores no dieron detalles, solo que reembolsarán el dinero de los boletos. Esto sucede luego de que el cantante mexicano se declarara culpable de realizar conciertos para el narcotráfico. Y para saber los últimos detalles que han surgido respecto a este caso que tiene acaparada la atención de todos los amantes del regional mexicano, nos enlazamos con el director de nuestra estación de radio en Los Ángeles, La Que Buena, Said García. Said, ¿cómo estás? Bienvenido. Abel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues habrá que preguntarnos si estas cancelaciones vienen por parte de Gerardo o por parte de los empresarios, porque en esos momentos yo creo que es una situación muy crítica para Gerardo de poner un pie en México, porque obviamente se sabe que al mundo del narcotráfico no le gustan los soplones y él está colaborando con la justicia y eso es muy mal visto en el terreno de la maña o de la gente que se dedica al crimen organizado. Te quiero comentar que en este cuarto día de audiencia fue muy intenso. Se sentó una vez más en el banquillo de los testigos Gerardo Ortiz, donde narró pues muchas cosas que ya sabíamos, otras cosas que no. Lo primero, ¿te acuerdas que platicábamos ayer de esta reunión que él tuvo en Phoenix, Arizona, cuando estaba pasando por TSA el 19 de abril de 2018? Presentaron justo una grabación donde él y 2 agentes del FBI y un agente del IRS le están diciendo que trabajar con Jesús Pérez Alvear, Chucho Pérez, este narcotraficante que trabajaba para el cártel Jalisco Nueva Generación, pues era trabajar con el crimen organizado, que no debería de hacer ni tener absolutamente más negocios con él. Gerardo narra que después de esta reunión o de esta plática de más de 20 minutos que tuvieron en Phoenix, él llegó con la carta a su compañía disquera, se le entregó a uno de los empleados de Ángel y después habló con el mismo Ángel y le reiteró su preocupación de presentarse 9 días después en el palenque de Aguascalientes, en la Feria de Aguascalientes. La cuestión es que según lo que dice Gerardo Ortiz en la declaración que dio hoy en los juzgados, es que Ángel minimizó la situación y dijo: a todo mundo le llegó esa carta. Para que tú sepas, en ese palenque se presentaron también los Tucanes de Tijuana, se presentaron los Tigres del Norte y la carta fuerte era Alejandro Fernández. Y dice que Alejandro Fernández le dijo textual, porque cito lo que dijo Gerardo el día de hoy en los juzgados, el mismo Alejandro recibió la carta y Alejandro se va a presentar. Alejandro recibió la carta y Alejandro se va a presentar. Entonces dice que al minimizar esto, Ángel, pues... Bueno, sí, ahí estaba Said con nosotros dándonos detalles de lo que pasó en la audiencia. Y algo importante también, porque Said lo mencionaba, el abogado de Gerardo Ortiz había dicho, envió un comunicado informando que Ortiz no se declaró culpable específicamente de conspirar ni hacer negocios con los cárteles de la droga mexicanos, sino de cooperar contra ellos. O sea, como testigo, y Said precisamente lo mencionaba, que tú decías que se sentó como testigo, ¿no? En esta audiencia, que eso también es importante, sí, y es relevante también decirlo. Pero hay que comentar que la persona que está defendiendo a Gerardo Ortiz dio una información hoy a la salida de la corte diciendo que, aclaremos, él no se declaró culpable. Y la cuestión es que ahorita tengo en mis manos el comunicado que acaba de enviar el equipo jurídico de Ángel de Villar, desmintiendo categóricamente lo que el abogado de Gerardo Ortiz dijo a la salida, donde
cito las palabras del fiscal federal del distrito, Alexander Schwab, dijo: Gerardo Ortiz se declaró culpable de conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante especialmente asignado. Y Gerardo Ortiz no nada más se declaró culpable hoy bajo juramento en las autoridades, se declaró desde el 22 de febrero del año pasado, donde ya había pactado con el FBI llegar a los juzgados el día de hoy cuando estuviera en el juicio. O sea que lo que declara la defensa de Gerardo, pues pareciera que no se enteró que todo el mundo va a saber que las audiencias son públicas y que todos sabemos lo que pasa dentro de la corte, justamente. Claro. Said, muchísimas gracias por darnos detalles de lo que pasó en la audiencia de hoy. Seguiremos muy al pendiente del desarrollo de esto, porque esto no termina aquí, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Abel, estoy a la orden. Un placer. Bueno, y ahora nos vamos a México, donde por primera vez la Fiscalía General de la República dejó entrar a los medios de comunicación al rancho Izaguirre, donde se cree que el cártel Jalisco Nueva Generación adiestraba y exterminaba a cientos de jóvenes. Pero la reacción no fue la que el gobierno esperaba. Víctor Blázquez nos tiene el reporte. Vamos a verlo. Como una burla y una decepción por parte de las madres buscadoras, fue calificado el que por primera vez el rancho Izaguirre abriera sus puertas a ellas y a la opinión pública. Esperábamos una explicación, una forma de ver lo que se está trabajando, aunque ya lo sabemos, porque pues también nosotros lo hemos trabajado, pero sí queremos esa parte de tocar a ellos cómo se estaba trabajando, cómo lo iban a hacer, qué es lo que están haciendo, pero no hay nada. Para ellas, el campo de Teuchitlán, Jalisco, que fue denunciado como un lugar de adiestramiento y exterminio, ya había sido limpiado y hasta removido las evidencias. En el lugar solo quedaron unas llantas semienterradas, una pista con púas para hacer pecho tierra, también un pasamanos, elementos de un circuito utilizado para el entrenamiento, también algunos hoyos en la tierra. A mí que viene una pala y un pico y yo los encuentro con ti mendigo bastón, así de sencillo de paso. Y se tapó, donde presuntamente eran los dormitorios, donde testimonios aseguran que vivos dormían y comían entre los muertos. No nos querían dejar entrar distintas autoridades, nos cruzamos y nos metimos. Pero ahora sabemos por qué no nos dejaban entrar, porque este era un teatro. Y sabíamos que ni había fiscal, que ni había trabajo, ni había avances, ni había nada. Cabe destacar que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el del estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, se habían comprometido a asistir al predio para dar a conocer el avance de las últimas averiguaciones, en donde presumiblemente perdieron la vida más de 250 personas, pero no asistieron. ¿Cómo vamos a estar seguras que van a trabajar si no nos van a dejar inspeccionar? No venimos a entorpecer su trabajo. Lo que queremos es ver que hacen su trabajo como se debe de hacer, nada más. Una vez que la Fiscalía de Jalisco ya entregó las investigaciones a la Fiscalía General de la República, ahora ya está en sus manos tener las investigaciones en un tiempo récord como ellos se comprometieron. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y fíjese, este jueves también se supo que el cártel Jalisco Nueva Generación infiltró sicarios en la policía de Tala, un municipio que se encuentra a unas 10 millas de Teuchitlán, Jalisco. De acuerdo con indicios de la Fiscalía de Jalisco, los infiltrados tenían la encomienda de realizar actividades de vigilancia, privar de la libertad a personas para entregárselas al cártel y notificarles sobre operativos, así como la presencia de células rivales. Los acusados ya cuentan con órdenes de aprehensión. Y seguimos en México porque este jueves trabajadores de la educación intensificaron sus protestas en la capital. Los maestros hicieron protestas en el Paseo de la Reforma, cerraron una de las carreteras más transitadas y también tomaron las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, obligando a los pasajeros a caminar con sus maletas por la calle para poder llegar a las terminales. Estamos atrasados, ya casi lo perdemos, salimos a las 2. Yo te digo, ¿qué necesidad tenemos nosotros? Venimos de visita, jefe. Venimos de Morelos, vamos para California. 20 minutos, entonces, o sea, si no me echo a correr y si no está este camión, probablemente no llego. A mí se me hace falta de respeto para todos los ciudadanos. Cuando el gobierno federal no quiere sentarse, específicamente la presidenta, para seguir dialogando respecto a la abrogación de estas dos reformas, no nos queda de otra más que utilizar la táctica del movimiento, que es movilización, negociación, movilización. Cerca de 7,000 maestros también protestaron en el Zócalo de la Ciudad de México. Entre sus demandas está regresar al sistema solidario de pensiones y jubilación a los 30 años de servicio.
Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar, la administración Trump alega que agentes de ICE pueden entrar a su casa sin una orden de cateo. Al volver, le decimos lo que debe hacer en caso de que le toquen a su puerta. Presentan cargos de terrorismo doméstico a los acusados de dañar autos y concesionarios Tesla. Los detalles enseguida. Volvemos al aire con esto porque la cadena CBS News obtuvo una lista interna del gobierno con los nombres de todos los venezolanos deportados hacia El Salvador. En total, 238 venezolanos se encuentran en el grupo siendo acusados de ser parte de la banda criminal Tren de Aragua. Ante esta confirmación, esta fue la reacción de la esposa de Andrés Guillermo Morales, una de las personas en la lista. No sé nada de él y pues estoy preocupada porque llevo más de 5 días que no sé él. Y es duro, es un hombre trabajador, un hombre que no estaba a malos pasos, un hombre entregado al hogar, a su familia. Y pues es injusto lo que están haciendo. Las autoridades salvadoreñas aún no han confirmado su postura sobre la llegada de los deportados. Y abogados del presidente han argumentado en corte que agentes de inmigración tienen el poder para entrar a cualquier casa que quieran sin una orden judicial. Esto debido a que el país se encuentra en una guerra con la banda Tren de Aragua, que le mencionamos anteriormente. Pero, ¿qué debería hacer usted si estos agentes de inmigración tocan a su puerta? Vamos con Edgar Camargo, que habló con una madre que estuvo en esta situación y nos cuenta cómo ella protegió a su familia. Vamos a verlo. Una madre y sus 3 hijos vivieron momentos de pánico cuando agentes de ICE se presentaron en su hogar. Todo comenzó con una llamada de un número anónimo. La señora María, a quien llamaremos así para proteger su identidad, recibió la inesperada petición de los oficiales, ingresar a su casa para ver a sus hijos. 30 minutos después, los agentes ya estaban tocando su puerta. Y ver a mis hijos llorando, asustados, tomados de la mano todos, encerrados en un baño, es algo muy feo. Sus hijos, que llegaron a Estados Unidos hace 2 años como menores no acompañados, fueron procesados por las autoridades migratorias y recibieron documentación para permanecer legalmente en el país. Vinieron con la esperanza de seguridad y libertad, pero ahora el miedo se ha instalado en su hogar. Aquí es una nueva vida para nosotros, aquí estamos seguros. Eso me decían hace 2 años que ellos llegaron. Ahora, mamá, ¿por qué nos meten este miedo? El motivo de este gobierno es para poner esos padres en una posición de temor que ellos van a tener que decidir. Yo me quedo aquí tratando de estar detenido y luchar por mis derechos y luchar por los derechos de mis hijos que están ahorita en un procedimiento legal, o decir, nomás me entregas mis hijos y yo y mis hijos van a estar deportados. Durante las horas de angustia, una pastora de la organización Unidos Dando Esperanza permaneció en la línea con ellos. Entre rezos y palabras de apoyo, brindó consuelo mientras la familia temía ser detenida. No hubo ninguna razón que hubieran llegado esos oficiales de la inmigración ICE para aterrorizar a esos niños y esa madre. Ellos no son criminales, son niños. Este caso ocurre en medio de la polémica por la aplicación de la ley Enemigos Extranjeros, pero expertos advierten que el gobierno podría usar esta ley para permitir allanamientos sin una orden judicial, desatando preocupaciones sobre abuso de poder. Puede usar esa ley para usar muchos de los procedimientos legales que debemos de estar usando. En el caso de María, conocer sus derechos y contactar de inmediato a su representante legal fue clave para proteger a su familia. Aunque ahora están a salvo, el temor persiste. Sus hijos, que alguna vez soñaron con una vida sin miedo, ahora temen incluso regresar a la escuela. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Y ahora le voy a hacer esta pregunta. ¿Deberían las personas que no son ciudadanas ser permitidas a votar? Pues mire, la ciudad de Nueva York hace 3 años pasó una ley diciendo que efectivamente sí deberían, pero esto nunca entró en efecto. Y el día de hoy la Corte rechazó el proyecto. Nuestra corresponsal Ángela González nos explica por qué la ley fue prohibida y si la ciudadanía está en desacuerdo con la decisión.
Luego de varias batallas legales, la ley conocida como Local 11 de la ciudad de Nueva York, que le habría permitido a los no ciudadanos votar en las elecciones locales, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior del Estado, que confirmó por una abrumadora mayoría un fallo de un tribunal inferior. Los abogados de la ciudad de Nueva York y un grupo de derechos civiles de los migrantes habían apelado los fallos argumentando que la Constitución del Estado era más amplia en cuanto a quienes tienen derecho a votar. El presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York así reaccionó en un comunicado. Esto supone un revés devastador para el derecho al voto y priva de sus derechos a las comunidades que contribuyen al funcionamiento de la ciudad de Nueva York. Discrepamos firmemente de la decisión del tribunal que socava los principios de inclusión que fortalecen nuestra democracia. Esta ley acogía a cerca de 1 millón de residentes legales permanentes y a personas con permisos de trabajo de la ciudad para votar y participar en las elecciones del gobierno local. A la larga nosotros vivimos aquí y creo que sí. Igual tenemos como que una opinión a dar. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York concluyó que la Constitución del Estado establece la ciudadanía como condición para votar. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, no había firmado la ley. Si yo pudiera y todo eso, pues claro que sí. Ajá. ¿Y por qué sería importante para usted poder participar? Para mejorar un poco más de lo como soy, no soy de este país, para mejorar todo eso y que tengan las mismas derechos como todos, es lo que yo quiero cambiar de todo eso. La ley que se había aprobado en 2021 nunca llegó a entrar en vigor. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y tenemos nuevos detalles sobre los ataques a la empresa Tesla de Elon Musk. El miércoles, 80 vehículos Tesla resultaron dañados afuera de un concesionario en Ontario, Canadá. Los vehículos presentaban rayones, neumáticos pinchados y otros daños. Esto sucede al tiempo que autoridades estadounidenses presentaron cargos de terrorismo doméstico a 3 personas por los ataques que sucedieron en Oregon, Colorado y Carolina del Sur. Así nos vamos a una breve pausa, pero al regresar, en medio de los escombros de la guerra en Gaza, encuentran a una bebé viva de milagro. Le tenemos la historia al volver. Familiares de los hermanos Menéndez y grupos que abogan por la rehabilitación de prisioneros protestaron esta mañana frente a las oficinas del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, por no dar paso a una audiencia para una posible resentencia de los hermanos. Vamos con Fernando Mejía, que nos tiene el reporte. Este día estaba programada la audiencia para los hermanos Menéndez. La molestia más grande entre los manifestantes es que ya son 2 ocasiones que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, pospone la audiencia para una posible resentencia de los hermanos. Y este es un mensaje para el día y para que se... Más de un centenar de personas frente a las oficinas del procurador protestaron, según ellos, por las acciones de entorpecer una posible audiencia ya pactada en donde los hermanos podrían salir en libertad luego de más de 30 años en prisión. The district attorney might not care about that. Al fiscal quizás no le importe que la familia ya perdonó y quiere seguir adelante para sanar la herida, dijo la prima de los hermanos Menéndez. En entrevistas recientes, el fiscal Hochman dijo que solo consideraría una nueva sentencia para los hermanos si ellos admiten que han estado mintiendo por décadas. En conferencia de prensa, la familia dijo que no los dejarán solos y seguirán luchando. En esta ocasión estuvieron acompañados de grupos que abogan por la rehabilitación de prisioneros. Nuestra organización se enfoca en cambiar leyes para crear segundas oportunidades, dijo Michael Mendoza, quien sirvió tiempo en la cárcel con uno de los hermanos, agregando que Lyle es una buena persona. El fiscal debe escuchar a la familia, debe escuchar a la familia que son las víctimas y apoyando a los hermanos a salir, y debe escuchar la nueva evidencia. Muchos de los que estuvieron presentes han pasado por la cárcel y la rehabilitación. Cuando pasan mucho tiempo en las cárceles, trabajamos en nosotros mismos, hacemos lo que tenemos que hacer para cambiar nuestras vidas. Otros eran miembros de la comunidad que consideran que la justicia debería estar del lado de las víctimas, en este caso, según ellos, los hermanos, y no de los victimarios. Es porque ya es suficiente 35 años y sufrieron mucho ellos el abuso y todo y ya... El caso para los hermanos Menéndez no pinta nada bien con el nuevo procurador. La audiencia de este día fue pospuesta para el 17 y 18 de abril. Antes de que eso pase, el 11 de abril, el procurador pedirá al juez que anule esta audiencia.
Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y mire esto, en un vecindario de Los Ángeles, en California, explotó una casa posiblemente por fuegos artificiales. Según testigos, la explosión lanzó el techo de la casa al menos 40 pies en el aire antes de caer. Un hombre logró salir del inmueble visiblemente herido y fue llevado al hospital en estado crítico. Y también desde nuestra aplicación Now News nos llegó este video que muestra la zona acordonada con varios vehículos de emergencia en la zona y también helicópteros rodeando el área. Si vive en el sur de California, por favor descargue la aplicación Now News y comparta sus imágenes con nosotros. Y en medio de la tragedia en la Franja de Gaza suceden milagros. Equipos de rescate lograron salvar a una bebé de 1 mes luego que un ataque del ejército israelí destruyera una aldea en la ciudad de Khan Younis, matando al menos 16 personas, en su mayoría mujeres y niños. Según reportes, la bebé estuvo llorando desde el amanecer hasta que los rescatistas pudieron sacarla de entre los escombros. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas.